ya estamos en contacto con la economista directora de Cogou, Marina Dal Poyetto. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo te va? José Luis Brea te saluda. Hola José Luis, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo está eso? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, qué semanita que tuvimos, ¿no, Marina? Con todo lo que fue la polémica por el INDEC. Bueno, se acaba de anunciar, finalmente se acaba de firmar, más que de anunciar, el acuerdo comercial con Estados Unidos. El gobierno defendiendo a capa y espada la apertura económica frente, bueno, a la preocupación genuina de los industriales. Bueno, no te quiero así atosigar con muchas cosas juntas, pero arranquemos por lo más resonante de la semana, que fue esta decisión del gobierno de frenar la medición con una nueva metodología de los precios. ¿Qué impacto puede tener esto real en la economía más allá del político, no? Yo lo que te diría es, una vez que vos ya anunciaste y le pusiste una fecha al calendario de publicación, que era ahora en febrero con el dato de enero, eh, frenarla y frenarla en un contexto donde renuncia el director del organismo, es para decirlo con palabras políticamente correctas, desprolijo. O sea, claramente digo, después hay una discusión metodológica donde cuándo correspondía hacer el empalme, en un contexto donde el Fondo Monetario o el manual del Fondo Monetario no te dejaba actualizar por variación de precios relativos los ponderadores de la encuesta de gastos, que era 2017-2018, cuando las tarifas pesaban mucho dentro de la estructura de Claro. consumo. Eh, y ahí hay una discusión biotécnica, pero de nuevo, una vez que le pusiste fecha y tenías que salir, digo, no salir no es prolijo. Ese es Ahora, el ¿qué meollo de impacto la va a tener cuestión. esto? Perdón, Marina, ese es el meollo ¿Cómo? de la cuestión, el tema de las tarifas, el impacto que iba a tener las tarifas. Sí, yo creo que sí, en realidad, digo, si vos miras, cuando vos miras ahora, digo, todos los cálculos que se hacen de qué hubiera pasado con la inflación, si hubieras hecho el cambio en la estructura de ponderadores antes, los que hacen la cuenta desde que empezó el gobierno, te dicen son 7 8 puntos. Y la verdad que toda la diferencia está concentrada en 2025, donde las tarifas subieron mucho más que la inflación promedio. Básicamente contracara de la recomposición de precios relativos, o sea que la Claro, tarifa claro. de electricidad subió más de 90, la de agua subió más de 50, la de gas subió más de 80, eh, con lo cual en 2025 la diferencia, perdón, en 2024 la diferencia era muy grande. En 2025, año electoral, la agenda tarifaria se frenó. En parte porque buena parte de los aumentos habían ocurrido antes, en parte porque era un año electoral. Con lo cual las tarifas en general subieron igual que la inflación. Por eso cuando vos comparás los índices en 2020, en 2025 no hay diferencia entre una metodología y la Claro, otra. claro. O Ahora, sea, es a más lo que partir se de venía, enero, era más lo que se venía que lo lo que que fue, pasó. Claro, bueno, pues a partir de enero, que se postergó para febrero, vuelve a haber una agenda de recomposición tarifaria, de transporte, bueno, de la factura de gas, la factura de electricidad. La factura de gas sube 16% en promedio. Con lo cual, si los ponderadores o dentro de esa estructura de la canasta son más altos, digo, la inflación es más alta. Así todas no, todavía no sabemos bien con qué deberíamos estar trabajando, porque nosotros claro. tenemos la encuesta de gastos del 2017-18, no tenemos cuáles hubieran sido los ponderadores que usó el INDEC, o sea, no tenemos cómo ajustó esa encuesta. Pero las diferencias en enero eran mínimas, estabas hablando de 2 décimas, y en febrero eran un poco más, en torno a medio punto. Eh, la verdad que creo que es un error, digo, haber dilatado casi que me parece que para siempre la publicación de la nueva metodología, creo que es un error. Y dicen Ahora, los consecuencias, técnicos que tardarían 4 años más o menos con la actual estructura y recursos del INDEC, 4 años para generar un nuevo índice. a ver, de nuevo, la encuesta de gastos estuvo publicada en 2021. eh, y digo, podrías haber hecho el cambio metodológico antes, o Mm, sea, digo, Marcos, si ya estaba en el INDEC, digamos, durante toda la gestión anterior, podría haber hecho el cambio metodológico antes. Hacerlo en 2024 creo que era un error. Ahora ya estaba puesto en agenda. ¿Cuánto te claro. lleva a hacer un nuevo índice? Depende, digo, si tomás los datos de la estructura del 2017, 18, ya está hecho, digo. Si tenés que hacer una nueva encuesta, bueno, estás hablando de otra Hay que cosa. empezar a cero. Yo ¿Cuánto creo falta que ajustar los precios relativos? Porque venimos escuchando del 2024 eso, ¿no? Se tienen que ajustar los precios relativos.
¿cuánto faltaría ajustar las tarifas en 2026? A ver, obviamente depende, digamos, de una decisión de política, pero yo el número que pongo siempre para mostrar es cuánto representan las tarifas en un salario. En el 2001, antes de la devaluación, de la salida de la convertibilidad, las tarifas representaban casi 14 puntos. En 2015, digamos, con las tarifas congeladas y la inflación por año en la zona de 25% durante 10 años, las tarifas llegaron a representar 3 puntos, o sea, no pesaban nada en la estructura de consumo, eran casi gratis. Está regalado. Con Macri llegaron a 13 puntos. Mm, mm, mm. Con Alberto Fernández volvieron a, creo que 4,8. Massa las intentó subir, de hecho las sube, pero después con el año electoral te vuelven a licuar con la aceleración inflacionaria y vuelven a la zona de 4,5 puntos. Y hoy están en la zona de 9 puntos. Entonces, si vos decís respecto a Macri, todavía te faltan, pero es cierto que cuando vos miras la incidencia de los subsidios, Macri cuando baja los subsidios de casi 4 puntos a 1,8, eh, eh, con ese aumento tarifario, con esa incidencia de las tarifas, hoy los subsidios, con Alberto Fernández nunca habían llegado a 4 puntos, eran 3, y hoy ya representan, o sea, el año pasado representaban 1. Entonces uno podría decir, todavía te falta, pero la verdad es que lo que te da es un cambio estructural en la economía. O sea, el precio del gas, que en su momento Arambure lo quería llevar a $6,50, digo, hoy el plan gas vale 3,40. Y en la medida que tenés no solamente más gas y más, digamos, más petróleo, pero además tenés infraestructura de transporte, lo que estás viendo es una caída muy violenta en las importaciones. Entonces, es probable que vos no tengas que llevar las tarifas a esos niveles, digo, Claro, claro, para poder seguir bajando subsidios. Ahora, si querés seguir bajando subsidios, tenés que subir las tarifas. claro. Y el cambio de los precios relativos tiene dos aristas. Por un lado, las tarifas, por el otro lado, lo que estás viendo con la apertura, y te junto con el otro Los tema bienes, que planteas claro. vos. O sea, la apertura de la economía con un dólar que se está usando como ancla, lo que te está generando son precios de los bienes que eran ridículamente caros, con tarifas ridículamente baratos, y hoy tenés tarifas, digo, si querés que se acercan a los costos, o están en línea con una hoja de balance que da retorno, digo, y del otro lado lo que tenés es precios de los bienes que vienen subiendo sistemáticamente por debajo de la inflación. Digo, el más claro son los electrodomésticos que suben la mitad que la inflación. Los textiles suben 30 puntos menos que la inflación. Mm. Entonces lo que digo es, el cambio de precios relativos son precios de los bienes más baratos, precios de las tarifas más caras, en un contexto donde el salario contra la inflación promedio, el formal pierde poco, o recuperó prácticamente todo, el sector público pierde mucho, cerca de 20 puntos, o sea, nunca recuperó porque es parte del ancla. Las jubilaciones, cuando les pones el bono que se licuó, también pierden. Los únicos que ganan con la inflación son la UH, que se duplicó en relación a la inflación, y ahora tenés dos ingresos que están en la EPH, que son uno, los trabajadores informales y los cuentapropias, Mm. que no sabés cuánto es estadístico, Y, cuánto es de verdad, pero digo, entonces en promedio los ingresos siguen funcionando como ancla para los sectores que tienen ingresos que van en línea con la inflación o por debajo de la inflación, como los del sector público, y que tienen una estructura de gastos con más servicios que bienes. No sé, clase media, que tiene que pagar la prepaga, que tiene que pagar el colegio, que tiene que pagar la cochera, que tiene que pagar las expensas. Bueno, digo, la inflación que reciben es muchísimo más alta, o sea, la que perciben, o sea, la inflación de cada uno. Acordá que la inflación es un promedio ponderado de precios en y en función de una base a eso, metodología que es abstracta. ¿cómo te imaginás en materia de consumo o de actividad económica este año? Porque cuesta pensar, ¿no? Por dónde va a venir esa reactivación o ese crecimiento que todos los economistas esperan, de todas maneras es menos que el que dice el gobierno, con esta perspectiva, ¿no? Con esta perspectiva de que te van a subir más las tarifas, el salario real no se termina de recuperar o solo en el segmento que vos mencionás. Eh, ¿Cómo ves la economía a partir de este diagnóstico que estás haciendo para este año? Vos miras un poquito cómo creció la Argentina, o sea, la Argentina viene estancada desde 2012. O sea, el último año de crecimiento fuerte fue 2011. Después lo que tuviste fue el zigzag. Caíste en 2012, subiste en 2013, caíste en 2014, subiste en 2015, año electoral, caíste en 2016, el ajuste de Macri cuando sale del cepo,
subiste en 2017, caíste en 2018, 2019, esa fue la crisis, ahí caíste como 7%, después vino la pandemia en 2020 y después nunca volviste, o sea, volviste en 2022 a los niveles previos, volviste a caer con la aceleración inflacionaria previa a la elección y el sinceramiento de arranque del gobierno actual, y tuviste un piso en mayo, en abril del 2024. A partir de ahí la economía empieza a crecer, pero crece hasta febrero del año pasado. Si vos miras desde febrero hasta diciembre, con la proyección nuestra de diciembre, la economía está estancada, o sea, estás en el mismo Mm, nivel, mm, con un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero digo, el nivel de noviembre está 0,3 puntos abajo del nivel de noviembre del año pasado. Y el nivel de diciembre está abajo del de noviembre, o sea, la economía está estancada. ¿Por qué en 2025 la economía crece? Porque crece en promedio, o sea, en promedio, contra el promedio que vos tenías con el rebote de 2024 y el nivel estancado de 2025, en promedio la economía va a crecer en la zona de 4. mm, mm. Ahora, el arrastre que tenés para 2026 es prácticamente cero, con lo cual el crecimiento que tengas en promedio va a depender de cuánto crezcas a lo largo del año. Y ahí hay dos o tres cosas, digo. La primera es, en términos desde el lado de los drivers, digamos, del crecimiento, bueno, digo, el empleo formal está yendo para atrás. Está siendo compensado por empleo informal y cuenta Mm, propia, eh, que tienen ingresos en promedio más bajos, más allá de que subieron más. Entonces, la masa salarial está básicamente estancada. mm, Masa salarial promedio, digamos, P por Q. Lo segundo es el driver del crecimiento que vos tuviste en 2024, desde el piso en abril hasta el techo en febrero, básicamente fue el crédito. El crédito se duplica en puntos del producto, pasa de 5 a 12. Eh, Parte del crédito fue crédito para consumo y ese crédito para consumo, sobre todo después del apretón monetario, con tasas de interés más altas y más volátiles, que si bien después de que del resultado electoral, si querés la normalización financiera que viste, las tasas de interés volvieron, pero siguen siendo altas en términos nominales. Entonces lo que estás viendo todavía es una dinámica del crédito que empieza a moverse un poquito, pero digamos muy lenta, y lo que sí estás viendo es un aumento muy fuerte en claro. la mora en el sector financiero y sobre todo en lo que es la mora en el sector no bancario. Ahí estás viendo números, yo qué sé, nosotros hacemos una medición de crédito no bancario y de mora en el crédito no bancario, fintech o digo, compañías de crédito no bancarias, está volviendo a niveles de casi el 23% de la cartera, digamos, con algunos que tienen moras del 40%, o sea, Mm, entonces el crédito no luce a priori un driver del crecimiento, ¿no? Y entonces digo, desde el punto de vista del consumo, digo, no ves un dinamismo muy fuerte de la economía, más allá de aquellos sectores, nada, que trabajan en sectores, si querés, que tienen algún dinamismo, o de aquellos que tienen, si querés, ahorros o han invertido o han hecho carry o han tenido una ganancia financiera que, digo, pero digo, lo que estás viendo es un mercado totalmente ¿cómo? segmentado, digamos. Es un Ahora, crecimiento de la informalidad. ok, ahora Pero que déjame un segundo más mencionas, con sí, algo, sí, porque lo que digo es, si vos mirás, vos cambiaste de régimen, o sea, vos hasta 2023 tenías un régimen que tenía tasa de interés negativa, muy negativa porque la inflación se aceleraba, o sea, las cuotas se licuaban contra la inflación del sector privado la línea productiva para las empresas literalmente se licuaba porque la tasa de interés era muy baja, y tenías brecha cambiaria muy alta. Hoy está yendo un modelo donde, si querés, es más normal, tenés una tasa de interés que es positiva y tenés una brecha cambiaria más normal, o sea, la transferencia de ingresos que provocaba la brecha. Ahora, la señal que vos tenías en 2024, perdón, en 2023, era aumentar los stocks todo lo que puedas, porque digo, eran dólares baratos y tasa de interés claro. negativa. Y para la En el gente caso del consumir, agro, bueno, a la gente comprar, digamos, es todo lo que claro, podías, o sea, te claro. sacaba los pesos de encima. Hoy estás al revés, hoy lo que estás viendo es un desarme muy agresivo de stocks, sobre todo cuando la tasa de interés te pegó el pico que pegó. Entonces digo, ese cambio de régimen vos lo viste reflejado. Si vos decís, ¿por qué creciste? Más allá del driver del crecimiento del crédito, hay algunos sectores. Uno es el agro. En 2023 tuviste una sequía, ya 2024, 2025 y aparentemente 2026 son años más normales. O sea, O eso sea, te ¿te generó un imaginas una aumento. economía más mediocre en 2026? ¿Se podría resumir así? A ver, digo, lo que pasa es que 2025 fue un año, digamos, que estuvo, digo, si querés, tuviste la primera mitad del año, digo, primero tuviste una toma de ganancias a principio de año. Parecía que el año despegaba, o sea, el riesgo país arrancó el año bajo de 600 puntos básicos, 2025.
y parecía que el gobierno accedía al crédito. Y de golpe pasaron cosas acá, digo, si querés Libra, digo, tuviste algunos errores no forzados del gobierno, Sí. Y el gobierno pero te va a también decir pasaron las cosas de afuera. elecciones, ¿no? También, y el riesgo de que volviera el Eso más kirchnerismo. tarde, después Mm, vino el Liberation Day, o sea, claro, tuviste una corrección de mercado y eso se frenó y después vino el acuerdo con el fondo, la previa al acuerdo con el fondo, el acuerdo con el fondo, la decisión de no comprar dólares y detrás de la decisión de no comprar dólares vino un segundo semestre donde la cercanía de la elección, más alguien que hizo un programa financiero de pesos y de dólares, que no tuvo en cuenta la elección, no tuvo en cuenta el cambio en la estacionalidad, pero digo, tuviste una toma de ganancias de julio, agosto, septiembre, octubre, hasta octubre, donde te salvó Bessent en el medio, y después tuviste el resultado de la elección y eso te normal. Por eso que el 2025 es un año que digo, en promedio no creciste. raro, claro, 2026, uno tiende a pensar que sí, el esquema que tenés hoy por hoy, un banco central que está comprando dólares, priorizando el anclo cambiaria, pero comprando dólares. Un riesgo país que está en la zona de 500 puntos básicos, había caído por debajo de 500, hoy volvió a estar arriba de 500, digo, deberías tener acceso al crédito y empezar a despejar los claro. vencimientos de la deuda, digamos, alargando el escenario. Por eso digo, hoy tenés chance, 2026 es un año no electoral, el gobierno tiene un cambio en la composición del Congreso importante que le va a permitir, si querés, algunas victorias. Bueno, digo, pareciera que el empalme a la salida de la cosecha está, después viene la cosecha y después, bueno, nos preguntamos qué es lo que pasa después de julio, agosto, otra vez la misma historia. Las elecciones son recién en 2027, pero en algún momento van a aparecer dos preguntas. Una es cierto que Argentina tiene un prestamista de última instancia para siempre? ¿El whatever it takes de Draghi es de verdad? Bueno, me imagino que vamos a mirar todos la elección en Estados Unidos en Claro. noviembre. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se da el escenario electoral? O sea, el escenario electoral es un escenario donde hoy no hay una oposición, Milei pareciera que juega solo, a veces jugar solo y con un grupo de gente alrededor que no te dice nunca nada que no sea lo que vos decís. Bueno, genera algunas cosas como la que dijimos con el INDEC, Claro. o la oficina que abrieron ayer, no digamos la oficina de la De verdad. respuesta, sí. El Ministerio de la Por Verdad. eso, te digo, pero vamos a ver, digamos, cómo se va dando esa dinámica, pero a priori la pregunta es, las chances de que Milei gane en 2027 sin balotaje, y que parezca que va a ganar en 2027 sin balotaje desde arranque, que eso te alargaría el escenario y te alargaría el Claro. escenario de crédito. ¿Existen? Yo creo que esas dos preguntas son las que te permiten definir el escenario que, de nuevo, es 2027, pero ¿viste? El problema que tenemos los economistas es que cambia el año calendario y ya te preguntan un año más. O Sí, sea, sí, sí. en algún Y momento sobre la todo pregunta acá. puede arrancar Ah. antes. Bueno, Marina, me parece un excelente cierre para la entrevista. Me quedé con un montón de preguntas más sobre el atraso cambiario y otras cosas, pero lo dejamos para una próxima y te agradezco mucho también que hayas estado en contacto con nosotros hoy. No, gracias por invitar. Un beso grande y muchas Adiós. gracias. Un Adiós. beso. Bueno, nosotros continuamos aquí en Datos sobre Datos.